Doctor Carlos Gaviria Díaz, expresidente del Polo Democrático, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex senador. Gracias por acompañarnos. Y ex candidato a la presidencia de la República. Imagínese, ni más ni menos. Gracias por haber aceptado esta entrevista con Semana.com. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, quiero empezar por la conferencia ideológica del Polo Democrático que tuvo lugar el fin de semana pasado. Nosotros tuvimos algunos periodistas de Semana allí, algunos otros integrantes que nos comentaron varias cosas de lo que ocurrió. Y pues la idea, para empezar como a hablar en términos generales sobre usted, la idea que ha quedado allí es que pues usted se ha convertido en una especie de ideólogo del partido y que realmente ya dentro de su visión no hay ninguna aspiración política ni ningún tipo de protagonismo más allá de eso que usted le puede aportar al partido como en momentos como este de esta discusión ideológica. ¿Eso es cierto? Pues eso me gusta mucho que se dedique a esa percepción, porque es completamente cierto. Yo no presumo de ser el ideólogo del partido, pero lo que sí puedo afirmar es que no tengo ninguna aspiración, una sola. Y la aspiración es consolidar un partido de izquierda democrática que me parece a mí absolutamente indispensable en una democracia tan precaria como la colombiana, porque me parece que siempre debe haber mínimo 2 propuestas políticas sobre la mesa para que la gente sepa que votar por A y votar por B no es lo mismo, ¿cierto? Y por tanto, que si gana el Partido Conservador o Cambio Radical no es lo mismo que si gana el Polo. De modo que creo que dentro de ese ejercicio de formación democrática, un partido de oposición, y en este caso específicamente de izquierda democrática, es completamente necesario. De acuerdo con las personas que asistieron a esta conferencia, su tono fue extremadamente crítico con el Polo. Y esto pues llama la atención porque usted sabe que este es un partido al que se le ha acusado de ser muy poco crítico, de autoevaluarse, al menos públicamente muy poco. Un caso que recuerdan mucho, especialmente los bogotanos, tiene que ver con lo que ocurrió con Samuel Moreno. Quiero preguntarle a usted hoy, ¿qué le molesta y qué le gusta del partido? Bueno, del partido me gusta que siga existiendo y que haya mucha gente que todavía tiene la convicción, la fe en el partido, la convicción de que el partido es necesario y de que a pesar de las dificultades que hemos tenido que afrontar, el partido tiene posibilidades de fortalecerse y volverse a proponer como una opción de poder real en Colombia. Eso es lo bueno. Claro. Me choca la reticencia que puede haber a lo que usted llama la autocrítica y yo pienso que ese nombre es adecuado. Justamente este foro ideológico fue, digamos, dispuesto en la última reunión de la Dirección Nacional para que se hiciera un ejercicio sobre lo que había pasado dentro del Polo, ¿no? Y han pasado ya muchas cosas. El Congreso debe ser a finales de este año y por tanto era bueno hacer un ejercicio de autocrítica antes del Congreso con el objeto de que supiéramos en qué estábamos, con quiénes contábamos, qué espera la gente del Polo, cosas de esa naturaleza. Doctor Gaviria, usted ha dicho que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe son básicamente la misma cosa y que ese es un escenario que el Polo debería aprovechar. ¿Cómo y para qué? Bueno, es esto. Yo me atengo a lo que el propio presidente Santos ha dicho y que luego lo ha corroborado en la práctica. Él dijo, y muy especialmente tengo presente la afirmación que hizo en su visita a Francia, recién iniciado su mandato, cuando dijo, mi proyecto es el mismo de Uribe, pero con un estilo distinto. Que el estilo es distinto lo hemos podido percibir todos, pero que el proyecto sea el mismo de Uribe también lo hemos podido percibir. Lo que ocurre es que Santos es mucho más sutil, Uribe era, digámoslo, más ordinario, o sea, era más fácil hacerle oposición a Uribe que hacerle oposición a Santos, porque Uribe decía cosas tan absolutamente desproporcionadas que incluso muchos de sus adeptos se molestaban con las afirmaciones como que hacía. Como se dice coloquialmente, daba más papaya. Exacto, exacto. En cambio Santos es mucho más sutil y yo creo que Santos entonces de esa manera indica también cuál debe ser el tono de la oposición. Es evidente que sean cuales sean las razones que están separando al doctor Santos del doctor Uribe, digamos que los sectores que están empeñados en mantener el statu quo, el establecimiento, digamos, están divididos
Y esto sería una coyuntura maravillosa, privilegiada, para que un partido de izquierda democrática, sólido, muy bien unido, con un proyecto, con un programa muy bien pensado, y que les llegara a todos los colombianos, pudiera ser una opción de poder evidente. Ahora, usted también dijo en algún momento, las dos tendencias más adictas al poder están agarradas y sin posibilidad de reconciliación, supongo que refiriéndose al tema de Santos y Uribe. Pero de alguna manera, pues a la reflexión que me lleva esa frase es a pensar que el polo no es adicto al poder porque no lo ha tenido, al menos no en la dimensión de la comparación de Santos y Uribe que han llegado a la presidencia. Yo lo que creo es esto, todo partido político tiene que tener vocación de poder, de lo contrario no es un partido político. Por definición, un partido político es una organización que tiene dos aspectos, en los que hay que distinguir dos aspectos. Primero, la organización, que es lo que ordinariamente se llama la maquinaria, la organización de la gente. Pero esa organización únicamente se justifica en función de un proyecto ideológico, ¿cierto? De manera que esas dos condiciones son necesarias para que haya un partido. Pero ese proyecto ideológico es para convertirse en poder. Un partido que no aspire al poder es una contradicción en los términos. Pero específicamente hablando del doctor Uribe, decía que una adicción al poder como la del doctor Uribe es poco común. Yo diría, sin faltar al respeto, que es una adicción patológica. Yo digo que el comportamiento del doctor Uribe en este momento lo que revela es algo muy similar a lo que sienten los adictos a la droga o al licor cuando se les suprime, y es lo que llaman el síndrome de abstinencia, porque se enloquecen, empiezan a actuar de una manera tan poco razonable que prácticamente su conducta es inidentificable, no se identifica con lo que han sido. El doctor Uribe siempre ha sido una persona muy afirmativa, sin duda, siempre ha sido una persona bastante radical en sus afirmaciones, pero ahora lo que está es descompuesto. Hay verdades mediáticas que se convierten en realidades incontrovertibles. De acuerdo con uno de los asistentes a este foro ideológico, esa fue una de las frases que usted usó para referirse a la marcha patriótica y a una serie de versiones que hay en torno a la infiltración que tendrían las FARC en esa marcha. Yo pienso lo siguiente, yo sería irresponsable si dijera que la marcha patriótica es aliada de las FARC, que está propugnando de nuevo la combinación de formas de lucha. Esa sería una irresponsabilidad en la que yo no incurriría jamás. Aquello sobre lo que llamé la atención es esto. Es evidente que se han formulado muchas preguntas sobre la marcha patriótica que no han sido razonablemente o satisfactoriamente respondidas, y por tanto existe la conjetura en muchos sectores de la opinión de que la marcha patriótica es aliada de las FARC o le está prestando un servicio a las FARC. Naturalmente al polo le ha dado mucha dificultad quitarse de encima el San Benito de que defiende la combinación de formas de lucha. Aprobamos un artículo, el artículo 2 de los estatutos, y se aprobó por unanimidad, y en el momento en que se aprobó ese artículo yo dije, esto está superado. Lo hicimos en un momento en que el polo estaba en auge, en que era la segunda fuerza política del país, y todo el mundo estaba tan entusiasmado que se tenía la convicción de que en realidad podíamos llegar al poder si seguíamos tan organizados y tan disciplinados como estábamos. Pero luego uno no descarta la posibilidad de que sectores del partido que tradicionalmente o anteriormente han sostenido la tesis leninista de la combinación de las formas de lucha, la revivan. Yo no garantizo que eso esté ocurriendo, pero puede ocurrir. Y para nosotros entonces es desandar un camino que hemos tenido que andar, un camino muy espinoso y muy difícil, mostrándole a la gente que nada tenemos que ver con la lucha armada. Doctor Gaviria, hablemos de Gustavo Petro. Y quiero preguntarle, yo sé que es muy difícil en unos pocos minutos hacer un balance de gestión de 7 meses de administración, pero sí, en términos generales, ¿cómo lo evalúa? Gustavo Petro no tiene un conocimiento suficiente de la ciudad de Bogotá, y si no tiene un conocimiento cabal de una ciudad tan compleja como Bogotá, y esta va a ser su primera experiencia administrativa,
no puede tener tampoco en la mente cuál es la ciudad que quiere y cuáles son los medios para lograr esa ciudad. De modo que lo que se ha visto hasta ahora, al menos lo que yo he percibido, es que Gustavo ha hecho muchas propuestas que están seguidas de rectificaciones, y tan abruptas las propuestas como las rectificaciones, que da la impresión de estar dando bandazos, y desde luego eso para él es completamente negativo. Yo soy el primero en desearle a Gustavo mucho éxito en su gestión, entre otras incluso por razones de orden utilitario. ¿Por qué? Por esto, porque si a Gustavo le va mal, van a decir, la izquierda, es que la izquierda no sabe gobernar. Y por último, doctor Gaviria, ¿qué opina de lo que han mostrado las últimas encuestas, en particular la que publicamos en esta edición de Revista Semana, que muestra una caída importante en la popularidad del presidente Santos y en la forma como él ha reaccionado a esta caída? En este momento le está yendo mal en las encuestas, su imagen, etcétera, pero hay que contar con esto. Él es una persona muy inteligente, es una persona muy astuta y tiene mucho tiempo para recuperarse. ¿Por qué? Porque yo sería, si fuera a actuar de una manera un poco razonable, a decir, no, Santos está caído y por tanto esta es la oportunidad. No, la oportunidad se le da a la izquierda por la división que existe entre Santos y Uribe, pero yo todavía creo que la posibilidad de maniobra que tiene Juan Manuel Santos es mucha. Y algo más, que en la pelea Uribe y Santos, Santos tiene todas las de ganar, y por tanto que el Polo como partido de oposición tiene que saber que el adversario va a ser Juan Manuel Santos, que Juan Manuel Santos va a llegar a las elecciones de 2014 con una gran posibilidad de reelegirse, porque yo creo que ese es su propósito también. ¿Y a quién tiene el Polo para enfrentar a ese adversario, si fuera Juan Manuel? Tiene excelentes candidatos, entre otros dos, de muy distinto estilo, pero es decir, incluso me siento incómodo citando nada más que dos, hay muchos más, pero le voy a citar los dos más notables. Uno es Jorge Enrique Robledo, que a mi juicio es el parlamentario más brillante que ha tenido el país en muchos años. Yo no he conocido a nadie más brillante en el Parlamento, pero brillante porque su elocuencia lo que revela es su convicción, su coherencia, una visión del país clara y del país que quiere. Y por otra parte, Clara López. Clara López, en 6 meses que estuvo en la alcaldía y con muchas dificultades, mostró muchas cosas. Por una parte, que con el ideario del Polo se puede gobernar, que con la gente del Polo se puede gobernar y que es posible llamarse gobernante de izquierda y hacer una buena gestión. Doctor Carlos Gaviria, mil gracias por haber aceptado esta entrevista. entrevista. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.